Hola, muy buenas noches a todos. Me presento, soy la maestra en salud pública, Laurelena Santiago Ramírez. Me hacen el favor de escribirme en los comentarios si logran escucharme. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Dicen ahí en los comentarios que sí se escucha. Entonces, pues vamos a iniciar con esta sesión. Les comento, yo soy licenciada en enfermería y posteriormente hice la maestría en salud pública. Al igual, este tipo de sesiones son sesiones de alguna manera de forma de recordatorio para poder, pues, tener un poquito de conocimiento eh, más fresco y de igual forma también para los estudiantes, aquellos estudiantes del área de medicina, de enfermería, técnicos en urgencias médicas. Entonces, eh, pues sin más preámbulo, pues vamos a retomar esta sesión del día de hoy. Esta sesión de abordaje de las lesiones por presión. Y entonces, para poder abordar esta sesión, tenemos que empezar a retomar algo como muy básico, algo que es como de nuestras primeras clases de anatomía, de fisiología, donde de alguna manera tenemos que retomar qué es la piel, ¿no? ¿Qué es la piel? La piel es esa frontera que nos va a proteger del medio externo y de alguna manera nos permite tener una conexión dentro del medio interno con el medio externo. A su vez, este es un órgano de mayor superficie, también pudiera ser el órgano de mayor peso, ya que puede llegar a pesar hasta 4 kilogramos y puede tener una superficie de hasta 2 metros cuadrados. En sí, esta piel que recordemos es esta cubierta o esta frontera del organismo con el medio externo, pues va a diferir en grosor en diferentes áreas. Es decir, en algunas regiones vamos a tener piel más gruesa, como en la planta de los pies o las palmas de las manos, y hay otras regiones donde la piel es un poco más fina, es un poco más delicada. Podemos poner el ejemplo de los párpados, de algunos pliegues de flexión, de extensión, e incluso la piel que recubre a los genitales. También de forma de recordatorio tenemos que la estructura general de la piel está constituida por tres capas o por tres bloques. Estos tres bloques son la epidermis, que es la parte más superficial, es la parte más delgada y es una parte muy celular. Recordemos, aquí vamos a encontrar todas las capas celulares de forma muy específica distribuida y es esta parte más superficial. De ahí tenemos la porción de la dermis, que es esta porción un poco más gruesa, que tiene tejido conjuntivo también. A su vez, no nada más esta parte epitelial como en el caso de la epidermis, sino que aquí también hay tejido conjuntivo que está atravesado por una cantidad bastante grande de vasos sanguíneos, de vasos nerviosos, perdón, vasos sanguíneos y nervios. Y también aquí vamos a encontrar todos los anexos cutáneos. Por último, en la parte más profunda, pues es la parte de la hipodermis, que aquí es tejido, este, pues de tipo graso, tejido subcutáneo, y que de alguna manera es tejido adiposo que nos genera protección, almacenamiento, calor. En sí, recordemos que el cuerpo, de forma muy específica, tiene muchas funciones, y a su vez la piel también tiene muchas funciones o múltiples funciones. En el caso de la piel ya habíamos mencionado que nos genera protección, a su vez también nos regula la temperatura. ¿Cómo lo realiza? Pues a través de la sudoración. Recordemos que por cada 0,2 grados centígrados de aumento de temperatura corporal en el medio interno, la piel va a generar un mecanismo de regulación con un aumento de la sudoración. Entonces también es esta parte de la regulación de la temperatura. En el caso de la piel también nos permite poder
distinguir una serie variada de estímulos, los cuales nos van a permitir retomar ciertas sensaciones, sensaciones que pudieran ser dolorosas, sensaciones táctiles, sensaciones de presión y sensaciones de temperatura. ¿Qué otra función tiene la piel? La forma de recordatorio, así dentro de esta forma rápida de recordatorio, pues la síntesis de vitamina D. Recordemos que aquí tenemos que tener pues una exposición a la luz ultravioleta y de forma muy específica aquí vamos a tener la síntesis de vitamina D. Y por último, otra función y no menos importante de la piel es que nos sirve dentro de una barrera inmunológica, es decir, evita que de forma muy específica las sustancias o los agentes patógenos, sustancias extrañas, pudieran ingresar al organismo. Entonces la piel pues nos sirve como esta barrera también, pero también tiene esta función de tipo inmunológico. Hasta aquí todo claro. Me comentan por ahí si se escucha bien el audio. Sí, sí se escucha muy bien aquí. Muy bien. Recordemos estas sesiones son Sí. pues, básicas como recordatorias. Entonces, pues vamos a continuar con esta sesión. En este caso, pues tenemos algunos antecedentes de estas lesiones por presión. Dentro de las lesiones por presión muy específicas, tenemos algunos antecedentes. El primer hallazgo, referencia histórica que nosotros pudiéramos encontrar es de forma muy específica de estas lesiones por presión. Muchos paleopatólogos pues retomaron como úlceras por presión. Es una momia, una momia de una sacerdotisa anciana de Amón. Estamos hablando más o menos del año dentro del 1070 a los años 945 antes de Cristo, y de alguna manera aquí encontraron unas ciertas lesiones parecidas a una úlcera, que de alguna manera estas lesiones dentro de esta momia pues fueron cubiertas por trozos de piel suave, posiblemente de gacela, y que pues realmente los hicieron con fines más que terapéuticos, fines meramente estéticos. A su vez, el primer registro de una úlcera por presión corresponde a Hipócrates, y aquí se describe la aparición de una lesión en un paciente que pues desafortunadamente pues tenía una limitación de la movilidad y obviamente una disfunción tanto de vejiga como de intestino. Dentro de estos mismos antecedentes, podemos también retomar en el sentido histórico la cuestión de la leyenda de los 7 durmientes. Estos 7 durmientes de Efeso, de forma muy específica, y se ya se retomando una fecha después de Cristo. Y en esta leyenda de los 7 durmientes de Efeso, nos dice que hubo una cantidad de 7 santos que estuvieron durmiendo durante un periodo prolongado. Hacen referencia a un periodo más o menos de 200 años, y que estos de alguna manera fueron siendo reposicionados. ¿Para qué? Para evitar ciertas lesiones originadas específicamente por la presión. Esta leyenda también es recogida en el Corán y de alguna manera son los antecedentes para hablar de estas lesiones por presión. En el periodo del Renacimiento también tenemos algunos antecedentes, y aquí encontramos a Ambroise Paré. Y Paré de alguna manera es famoso porque introdujo varios cambios. Anteriormente lo que se hacía con las lesiones era utilizar aceite hirviendo y vertirlas directamente sobre la herida. O el clásico hierro al rojo vivo y generar una cauterización de las heridas. Sin embargo, Paré
escribe una obra que se llama Úlceras, Fístulas en hemorroides y de forma muy específica trata de retomar otras medidas que no sean específicamente las de forma tradicional. Y entonces Pare nos dice que es necesario tratar la causa, dar un manejo del dolor, la dieta, el dormir y descansar, el hacer un ejercicio moderado. Y de forma muy específica, Pare nos dice, si no es eliminada la causa, la úlcera o lesión, pues no va a poder cicatrizar. Y es decir, entonces vamos a continuar con pues esta lesión que va a ir dañando a nuestro paciente, a nuestro usuario. Aquí tenemos una traducción de Levin, específicamente de Ambroise Paré, y nos dice, la úlcera de de cama en su nalga viene de haber estado demasiado tiempo apoyado sobre ella sin moverse por sí mismo. Ha sido la causa que los espíritus vitales no hayan sido capaces de sobresalir. Debido a ello ha habido una inflamación, después ulceración, incluso pérdida de la sustancia de los tejidos de la carne adherida. Es por ello que deberíamos poner al paciente en una cama suave, proporcionarle un camisón limpio, sábanas limpias, ya que si no todas las cosas que uno podría hacer por él no serían de utilidad. A su vez, también para ella hablaba de algunos emplastos, algunos empalmes, y dentro de estos emplastes habla de el Disicativum rubrum y el Ungüentum comitisae. Estos dos preparados de forma muy específica tenían un objetivo, que era aliviar el dolor y secar la úlcera. También aplicar una pequeña almohada debajo de la lesión para dejar la nalga al aire y evitar que se apoyen. Y si nos damos cuenta, desde esta parte ya Ambroise Paré ya hablaba de alguna manera de cómo tratar estas lesiones por presión. Si nosotros retomamos de forma básica entonces estas lesiones y sin invadir funciones ni especialidades, vamos a retomar de forma básica algunas lesiones elementales. De acuerdo a la bibliografía que nosotros podamos revisar, vamos a encontrar que las lesiones elementales son una respuesta de la piel frente a distintos estímulos, los cuales pudieran afectar diferentes componentes cutáneos. Y estas lesiones fundamentales se pueden dividir en dos: lesiones primarias o primitivas y lesiones secundarias. Dentro de las lesiones primarias o primitivas son aquellas que aparecen dentro de una piel que es considerada completamente normal, es decir, una piel sana. Y las lesiones secundarias, aquellas que se producen por evolución o transformación de estas lesiones primitivas. Hay algunas otras bibliografías que nos dicen que hay lesiones de tipo combinado. De forma básica, vamos a retomar estas dos. Solamente como forma de recordatorio, las lesiones primarias tenemos a la mácula, a la pápula, roncha o abón, el tumor y el nodo. Dentro de la mácula, recordemos que es una lesión primaria producida por un cambio de coloración en la piel, no modifica el relieve, no modifica consistencia, y si nosotros generamos un tacto o empezamos a explorar la piel de nuestro paciente, obviamente prácticamente no vamos a encontrar diferencias al tacto. La pápula ya son lesiones sólidas, ligeramente elevadas, pueden llegar a tener hasta 1 centímetro de diámetro de forma aproximada. Una roncha o un abón son lesiones sólidas que pueden afectar distintas capas dérmicas
Generalmente están provocadas por un proceso inflamatorio y pudieran tener un acúmulo líquido o edema en su interior. El tumor son lesiones que pueden estar circunscritas o limitadas, que pueden tener una forma, una coloración, un tamaño variable. Están provocadas por un crecimiento celular que puede ser controlado o bien no controlado o indefinido. Y entonces cuando hablamos de tumoración, pueden ser benignas o malignas. Y los nódulos son lesiones sólidas, limitadas, mayores de 1 centímetro, que se localizan en la dermis y en la hipodermis. Esto es de forma general. Dentro de las lesiones secundarias tenemos las escamas, que son láminas de epidermis. Esto es de acuerdo a un proceso exfoliativo de esta capa córnea. Las costras, que son desecación de exudados de sangre y restos celulares. Las escaras, que son una variante, son consideradas alguna variante de las costras, que son ocasionadas por necrosis de alguna parte de tejido cutáneo. Las fisuras, que son hendiduras lineales. Las erosiones o escoraciones, que son pérdidas de las sustancias que solo afectan a la epidermis. Las úlceras, que por eso en este caso anteriormente se llamaba a toda esta parte de las lesiones por presión, todas eran denominadas como úlceras por presión. Sin embargo, sabemos que no todas las lesiones por presión llegan a esta parte de la ulceración, que la ulceración o las úlceras es la pérdida de la sustancia, que puede ser profunda con una disposición irregular. Y por último, las cicatrices. Estas cicatrices que suelen de alguna manera, pues ya generar como una tapa, ¿no? Taponar cualquiera de estos procesos anteriores. Ahora bien, hablando de nuestro tema del abordaje de las lesiones por presión, nosotros en este recordatorio, en esta sesión de recordatorio, pues vamos a hablar de cómo se generan estas lesiones por presión. Estas lesiones por presión, recordemos que son cambios que se producen por compresión de algunos tejidos entre dos superficies que pudieran ser superficies duras, y entonces se genera una compresión, es decir, alguna protuberancia ósea puede estar presionando contra el tejido subcutáneo, la piel, es decir, cualquier tejido pudiera estar apoyado sobre algún plano o alguna superficie resistente. Y entonces recordemos, para que se genere una lesión por presión, tiene que haber una presión por encima de 20 milímetros de mercurio. Para eso nosotros tenemos que recordar que en el espacio venoso capilar la presión normal es de 16 milímetros de mercurio y en el espacio arterial es de 32 milímetros de mercurio. Entonces, cualquier presión por encima de 20 milímetros de mercurio por un tiempo prolongado va a desencadenar un proceso isquémico. Y este proceso isquémico, si no se revierte a tiempo, va a originar muerte celular. Y entonces, esta muerte celular o algunas alteraciones gracias a liberación de ciertas sustancias vasoactivas, pues van a generar esta lesión. Recordemos, en algunos momentos nosotros podemos llegar a tener estas alteraciones de la presión por encima de 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, si es por periodos cortos de tiempo, no se logra generar una lesión. Pero si nosotros continuamos con una presión continua por encima de 20 milímetros de mercurio por un tiempo considerable, pues se va a generar esta lesión. Entonces, solamente para recordar, cuando nosotros estamos acostados sobre algún colchón,
Esta presión de forma muy específica de la superficie que es dura puede generar un aumento de presión tan alto que si nosotros continuamos con ese aumento de presión por más de 2 horas, se logra generar la presión. Por eso las recomendaciones van encaminadas a generar estos cambios de posición y al menos tener este tope, ¿no? De que máximo estar movilizando a tu paciente cada 2 horas, ¿no? Si al menos tendrías que generar esta movilización de tu paciente en este periodo de 2 horas. Recordemos igual dentro de esta sesión básica, hay diferentes fuerzas que pudieran generar estas lesiones por presión. Efectivamente, cuando se habla de presión, pues es esta fuerza que genera de forma sostenida un aplastamiento tisular, una oclusión del flujo sanguíneo, y entonces que es la presión, es el factor de riesgo más. Sin embargo, existen otros factores de riesgo como la fricción, que esta es una fuerza tangencial, actúa de forma paralela a la piel y va produciendo roces por movimiento o por arrastre. Recordemos, también dentro de esta generación o dentro de estos factores de riesgo para la generación de estas lesiones por presión, hay un factor que también es fundamental. En este caso es la humedad, ya que la humedad aumenta la fricción aparte de generar un maceramiento de la piel. Hay otros factores de riesgo como el de pinzamiento vascular. En el caso del pinzamiento vascular, se van a combinar tanto los factores de presión y de fricción. Un ejemplo, ahí tenemos en el caso de la posición Fowler y tenemos la imagen, ahí se va a provocar una presión y una fricción específicamente a nivel del sacro. Recordemos todos aquellos que de alguna manera están trabajando en el ámbito hospitalario o en el ámbito domiciliario, es decir, cuidar pacientes a domicilio, generalmente adultos mayores. Nosotros tenemos como personal de enfermería de alguna manera que estar valorando de forma específica el riesgo que pudiera tener nuestro paciente de generar estas lesiones por presión. A su vez, es importante tratar de estar valorando de forma muy específica la integridad de la piel. Antes de continuar, hay ahí un factor importante que son las fuerzas de cizallamiento. Los de cizallamiento de tipo cizalla es cuando nuestro paciente se encuentra colocado en una superficie inclinada y aquí se tensionan y se dañan los tejidos de sostén. Es decir, aquí la fuerza de gravedad empuja a los músculos y a los tejidos subcutáneos, pero se oponen a tejidos más superficiales que están en contacto con superficies externas. Entonces, estas fuerzas de cizallamiento contribuyen a generar lesiones por presión, pero no son causas directas. Las causas directas son presión, fricción y de forma muy específica habíamos comentado humedad. Si nosotros revisamos otra bibliografía, vamos a encontrar que en algunos otros sitios logran dividir a los factores como factores extrínsecos y factores intrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos, obviamente ya los habíamos retomado, presión, humedad, cizallamiento y fricción, pero dentro de los factores intrínsecos, que aún no hemos retomado, se encuentra la edad. El riesgo para desarrollar lesiones por presión va a aumentar de forma directa con la edad, ya que la piel
empieza a cambiar a lo largo del tiempo. Y este cambio se hace un poco más notorio después de los 40 años, ya que se genera una disminución de colágeno y de todas las fibras elásticas. Enfermedades asociadas es otro de los factores intrínsecos. Aquellas patologías que conllevan disminución de la sensibilidad, disminución de la movilidad, son aquellos factores que favorecen de forma muy específica la presencia o generación de estas lesiones por presión. Otro factor intrínseco es el estado nutricio, estado nutricional. Y entonces, de forma muy específica, aquellas personas que tengan un déficit calórico, que tengan ciertas alteraciones en el estado nutricional, pues son más propensos a generar estas lesiones por presión. En el caso de la medicación, se han hablado de ciertos fármacos que pudieran disminuir la perfusión tisular y pudieran enlentecer el proceso de regeneración tisular. Un ejemplo de ellos aquí tenemos una amina vasoactiva que es la noradrenalina. Entonces, podrían haber algunos medicamentos que generen un aumento en el riesgo de las lesiones por presión. Me comentan aquí en los comentarios que de repente no se escucha. Se escucha perfecto, maestra. Muy bien. Bueno, Yo muchísimas también gracias. escucho Entonces, muy bien. continuamos. Muy bien, gracias. Entonces, ahora con esta presentación, esta sesión básica que hablábamos de, pues el abordaje de las lesiones por presión, pues tendríamos que saber cómo se llegan a clasificar estas lesiones por presión. Y entonces se pueden clasificar de dos formas. Ya una vez que nosotros, pues ya, de forma muy específica, a ver, sí, de forma muy específica pudimos identificar que pudiera haber alguna lesión por presión. Entonces, estas lesiones por presión se pueden clasificar de acuerdo a su forma de presentación como escara, como bursitis, como fístula y como úlcera. Y entonces, como escara, ya habíamos comentado que es una costra, es una variante de una costra que recubre un tejido que posiblemente ya tiene algún tipo de necrosis. Una bursitis, que es la inflamación en una bolsa sinovial. Una fístula, que es un conducto de neoformación que comunica dos cavidades. Y finalmente la úlcera, que es esta cavidad resultante de la eliminación del tejido necrosado. Ahora bien, en el caso de las lesiones por presión, hay diferentes clasificaciones dentro de pues, el ámbito de América Latina, dentro de esta parte de toda América, dentro de algunas clasificaciones europeas, pero la que más se utiliza prácticamente a nivel internacional es la clasificación del National Pressure Injury Advisory Panel. Pues de alguna manera, esta clasificación, perdón, esta clasificación genera 4 estadios. Estos 4 estadios van a ir de acuerdo a la extensión del daño de los tejidos. Esta estadificación obviamente no implica que sea una progresión lineal, es decir, iniciamos en un estadio 1, después al estadio 2, luego al 3, luego al 4. No. Cuando hablamos de esta clasificación del EMPIAC, esta pudiera generar de alguna manera que de repente iniciáramos en un estadio 1 y de repente avanzar a un estadio 3 o 4. Es decir, no hay una progresión lineal. En algunas ocasiones
algunos pacientes, algunos usuarios, pueden tener como primer signo una lesión profunda. Pudiera ser un estadio 3, un estadio 4. Y a su vez, cuando estamos hablando de esta clasificación, no quiere decir que cuando se va a generar el proceso de curación de la lesión, tendrá que pasar por todas estas etapas, sino que va a ir progresando poco a poco, ¿sí? No es que tenga que ser una progresión de tipo lineal. Y entonces en esta otra clasificación que hablábamos de profundidad de la EMPIAC, este estadio 1 es el eritema no blanqueante. Aquí tenemos el ejemplo de una paciente femenino. Y esta paciente femenina, estamos viendo la región glútea, vemos una piel intacta, con un ligero enrojecimiento, no blanqueante, de un área localizada, generalmente sobre una prominencia ósea. Aquí no hay ruptura de la piel. Este es el estadio 1. Posteriormente, un estadio 2, una lesión o úlcera de espesor parcial. ¿Y qué quiere decir esto de espesor parcial? Que puede haber una pérdida parcial de la dermis. Es decir, puede haber una lesión o una ulceración abierta, poco profunda, con un lecho de herida que puede ir de un rojo a un rosáceo y que obviamente pues no tiene ningún tipo de colgajo de piel, no hay ahí esfacelo, no hay nada más. Ok, continuamos entonces ahora el tercer estadio de esta clasificación de la EMPIA. Nos habla de una pérdida total del grosor de la piel. Aquí tenemos una lesión por presión que también en algunas ocasiones en la literatura es llamada también lesión por decúbito. Y aquí tenemos una manifestación específica. Hay pérdida de la piel, de espesor total, con daño de tejido subcutáneo, pero no incluye fascia, ¿sí? No hay visualización de hueso, no hay una exposición de músculo, entonces hasta ahí es el estadio 3. Un estadio 4, hay una pérdida total del espesor del tejido, hay presencia o visualización de hueso, de tendón, de músculo expuesto. Este estadio 4 ya compromete estructuras un poquito más profundas. Hay algunas otras clasificaciones, como en la clasificación europea, la EPOAC, y esta nos añade otras dos. El no estadiable o no estadificable, que es de profundidad desconocida, donde hay una pérdida del total del espesor de los tejidos, hay zonas oscurecidas y realmente no podemos saber la profundidad de la lesión. Y la sospecha de lesión profunda. En esta sospecha de lesión profunda hay una lesión con pérdida de coloración, hay algunas lesiones marmóreas que pudieran tener una tonalidad entre azul y gris, pudiera estar la piel intacta o con algún flictema de tipo hemorrágico. En el caso de los profesionales de la salud, de todos los profesionales sanitarios que de alguna manera tengan contacto con los pacientes, ¿qué es vital para nosotros? Primero, pues generar esta prevención. ¿Y cómo generamos esta prevención? Obviamente mediante la exploración, la evaluación física de la integridad de la piel de cada uno de nuestros pacientes. Y entonces estas lesiones por presión generalmente se van a desarrollar en estas zonas, en estas prominencias óseas, y son aquellas que se tienen que evaluar de forma constante en todos los pacientes y en específico en aquellos pacientes que tengan deterioro de la movilidad, es decir, aquellos pacientes que no se puedan movilizar, que tengan que estar encamados, que estén en una silla de ruedas, que tengan algún procedimiento especial, que tengan algún tipo de cateterismo, que estén bajo alguna intervención médica. Aquellos pacientes que no tengan esa movilidad completa, pues tienen que tener una evaluación de todas estas regiones. Región occipital, la región de los omóplatos,
la región de los hombros, sacro, coxis, todas las regiones, incluidas las regiones metatarsianas, los dedos de los pies, la parte de los talones, las rodillas, es decir, todas las zonas pudieran estar involucradas en la presencia o el origen de alguna lesión por presión. De aquí les muestro una imagen que viene en la guía de referencia rápida, que es para prevención de lo que anteriormente conocíamos como úlceras por presión, que es de acuerdo a la posición. Estas, obviamente, pues sabemos que no van a cambiar. Estas, en esta imagen, tenemos que cuando tenemos una persona de cúbito supino, hay ciertos puntos, que son los puntos rojos, donde el riesgo de desarrollar una lesión por presión, pues va a ser mayor. Al igual si la persona está en decúbito lateral, en decúbito prono. De acuerdo a la posición en la cual se encuentra nuestro paciente, van a haber zonas más específicas en las cuales pudiera generarse una lesión por presión. Esto le corresponde al personal de enfermería, pero no es de forma exclusiva. Aquí también pudieran entrar algunos cuidadores que pudieran recibir capacitación para evaluar esta escala de Braden. Esta escala de Braden es para evaluar pues la presencia o el riesgo de presentar estas lesiones por presión. Y entonces recordemos de forma muy básica aquellos que tengan esta formación en el área de enfermería, se evalúa la capacidad de reaccionar ante de una molestia relacionada con la presión de una persona y la cual se califica si está completamente limitada, muy limitada, ligeramente limitada y sin limitaciones. Es decir, puede tener calificación 1, 2, 3 o 4. A su vez, se va a evaluar la exposición a la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y el roce y el peligro de lesiones. Entonces, si nosotros pudiéramos cuantificar todos estos ítems, pudiéramos encontrar que el máximo es 23 puntos. Y entonces, de acuerdo a la interpretación, nos dice que de 17 a 23 puntos existe un riesgo mínimo de llegar a presentar alguna lesión por presión. De 15 a 16 puntos hay un riesgo bajo, de 13 a 14 un riesgo moderado, de 6 a 12 un riesgo alto. Y es aquí donde con esta evaluación tan sencilla que pudiera realizar enfermería, con esta evaluación de la escala de Braden, aquí se podría identificar el riesgo de un paciente de poder generar una lesión por presión y aquí pues, precisamente generar esta prevención. ¿Cuál es el abordaje general y la parte central y medular de esta sesión? Primero, la disminución de la presión. Posterior, los cuidados directos de la herida. Tercer lugar, el manejo del dolor. Cuarto, control de la infección. Quinto, evaluación de las necesidades nutricionales de nuestro usuario, nuestro paciente. Y finalmente, el tratamiento coadyuvante o, en su caso, la cirugía. En relación a la disminución de la disminución de la presión se puede lograr con cambios de posición, con sistemas protectores y con el apoyo de superficies de apoyo. Y entonces, dentro de las intervenciones más importantes, encontramos los cambios frecuentes de posición. Estos cambios frecuentes de posición obviamente también se tienen que ir documentando, ya sea que esté uno en el ámbito hospitalario o extrahospitalario. A su vez, en el caso de un paciente que tiene comprometida la movilidad, estar generando estos cambios de posición, estarlos reposicionando para evitar generar estas lesiones por presión. Tratar de disminuir al máximo las fuerzas de cizallamiento, generar de forma muy específica un cierto apoyo,
con un ligero ángulo de 30 grados respecto al colchón. Otra de las, pues de las intervenciones específicas es utilizar algunos dispositivos especiales, algún tipo de sábana especial, algún colchón específico. ¿Y esto para qué? Para, obviamente, disminuir esta cuestión de la presión. En aquellos pacientes que se encuentran en silla de ruedas, se puede cambiar de posición una vez por hora y deben de ser estimulados de forma muy específica para que si en dado caso eh, se permitiera que la persona pudiera intentar reposicionarse ellos mismos cada 15 minutos, ¿sí? Obviamente, cuando hay una pérdida de la movilidad, tanto de las extremidades superiores e inferiores, pues esta intervención no se puede realizar. Otra intervención es la colocación de los protectores, que pueden ser algún tipo de uña de espuma, protectores de talón, almohadas, protecciones entre las rodillas, en los tobillos, en los talones, en todas esas zonas donde se genera una mayor presión. En cuanto a las superficies de apoyo, también generar de forma muy específica una disminución de la presión gracias a que pues se pudieran utilizar algunos implementos tanto de superficies estáticas como superficies dinámicas. Dentro de las superficies estáticas tenemos pues todas aquellas que incluyen aire, espuma, gel, colchones, de estos que son, pudieran ser colchones o colchonetas de agua. Algunos colchones que tienen esta forma que les dicen hueveras o maples de huevo, esas no se recomiendan, ¿no? Esas no tienen ninguna ventaja sobre todas estas superficies estáticas. Incluso la guía de referencia rápida y la guía de evidencias y recomendaciones nos dice que está desaconsejado el uso de este tipo de colchones. En relación a las superficies dinámicas, aquí podemos tener todos aquellos colchones de aire alternantes, estos colchones con bajo flujo de aire, las camas fluidificadas. Sin embargo, a pesar de tener todas estas herramientas, todo este apoyo que son estas superficies dinámicas, también se tiene que generar una movilización del paciente, aunque estemos utilizando algún método de apoyo. En estos colchones especiales, de forma muy específica, algunos pacientes que tuvieran alguna lesión en un estadio 1, un estadio 2, pudieran llegar a tener algún tipo de mejoría, ¿sí? Al igual, se ha demostrado en varios estudios que la reducción de la fricción genera de forma muy específica una reducción significativa de la presencia de lesiones por presión. Y entonces, si nosotros pudiéramos reducir la fricción, ya sea con cualquier barrera protectora, incluso dentro de las guías nos mencionan que incluso la vaselina pudiera ser algo como muy básico que nosotros pudiéramos utilizar y que va a disminuir el rozamiento causado por el mismo equipo de protección personal de todo el personal sanitario y a su vez con toda esta ropa de cama. ¿Cuáles son los cuidados directos de la herida? Los cuidados directos de la herida incluyen 3 cosas: limpieza, desbridamiento y vendajes. La limpieza, pues obviamente se tiene que realizar al inicio y con cada cambio de vendaje en caso de estar utilizando algún tipo de vendaje. Y esta tiene que ser con solución fisiológica, que es pues de alguna manera la de mejor elección. La limpieza tiene que ser mediante irrigación para tratar de eliminar estas bacterias que pudieran
estar presentes en la lesión sin generar una mayor fricción, sin generar un mayor daño en la lesión. En el caso de pues aquellos que requieran desbridamiento de todo este tejido necrótico, este tejido muerto, pues se pudiera generar también irrigación con solución salina, pero también se pudieran utilizar como alternativa algunos antisépticos como el peróxido de hidrógeno o el yodo, que en algunos lugares ya no está recomendado. Recordemos, hay dos tipos de yodo, el yodo espuma y el yodo solución. Entonces hay que verificar de acuerdo a las normativas institucionales cuál es el que está permitido para nuestro caso. El desbridamiento es eliminar ese tejido necrótico. Este tejido necrótico pudiera servir como un medio de crecimiento bacteriano y podría interrumpir también nuestra cicatrización normal. En relación al desbridamiento mecánico, es todo aquel que incluye hidroterapia, el lavado pulsátil. Siempre recordemos, cuando nosotros vamos a hacer una curación, por muy básica que sea, se prefiere siempre mantener la zona húmeda, ¿sí? Porque recordemos que si utilizamos nosotros algún vendaje, algunas gasas secas, estas se van a adherir con toda la lesión. Y entonces, al momento de querer nosotros realizar el cambio, obviamente, pues vamos a generar una mayor lesión, nos vamos a traer el tejido de cicatrización. Y entonces, por eso se recomienda más utilizar ciertos apósitos, ciertas gasas que sean húmedas. En relación al debridamiento quirúrgico, aquí obviamente se tiene que hacer en un ambiente estéril, ¿sí? Requiere de forma más específica una valoración por la parte médica. En esta, obviamente, son áreas de mayor extensión, de mayor profundidad, y entonces por eso sí se requiere toda la parte de todo el equipo multidisciplinario y específicamente en quirófano. El desbridamiento autolítico. Estos desbridamientos se utiliza a través de ciertos vendajes sintéticos oclusivos. En este caso, aquí estamos hablando de los hidrocoloides o los hidrogeles. Este desbridamiento autolítico, pues, permite o facilita la digestión de este tejido necrosado. Esto mediante algunas enzimas que de alguna manera empiezan a actuar dentro de esta zona de la herida. Este desbridamiento autolítico se puede utilizar más en algunas heridas pequeñas que tienen poco exudado y de alguna manera estos vendajes con hidrocoloides o con geles o con estas enzimas no deben de utilizarse si se sospecha de alguna manera que pudiera haber infección en el sitio de la herida, en la lesión de forma muy específica. El desbridamiento enzimático aquí es utilizando de forma específica enzimas como la colagenasa, la papaína, la fibrolicina, ¿sí? Estas se pueden utilizar en algunos pacientes que tuvieran una lesión ya con un tipo de fibrosis leve o tengan un tejido necrótico dentro de la misma lesión o ya una úlcera. Esta pues, es más eficaz luego de realizarse un desbridamiento de tipo quirúrgico. ¿Por qué? Porque pues se permite la penetración del producto y entonces es mucho mejor la respuesta en este tipo de lesiones. La biocirugía, que esta es una terapia que prácticamente solamente en algunos lugares se utiliza, que es utilizar algunas larvas, ¿sí? Estas ya son, pues, algunas formas, muy, este, que se utilizan en algunos lugares
para, pues, de forma muy específica que algunas larvas de moscas se puedan alimentar del tejido muerto y tratar de salvar alguna región, alguna área. Este tipo de terapia, pues es más útil en aquellos pacientes que tienen expuestos huesos, tendones, articulaciones y donde no está contraindicado el desbridamiento quirúrgico. En relación a los vendajes, aquí estos son útiles para proteger la herida, facilitar el proceso de curación. De acuerdo a los estadios, nosotros pudiéramos utilizar diferentes tipos de vendajes. En el caso del estadio 1, pudiéramos generar un vendaje sujeto que nos pudiera de alguna manera apoyar, ¿sí? Y no generar un mayor daño dentro de esta misma lesión. Estas, estos vendajes pudieran apoyarse con algún tipo de hidrogel, por ejemplo, los hidrogeles transparentes, que estos son en sí apósitos transparentes, poliméricos, que vienen en hojas o geles, que nos ayudan a proteger la lesión de la infección y mantienen un ambiente húmedo. Es decir, permiten de forma muy específica que el proceso de curación de esta lesión pues vaya poco a poco y en este caso, en estos hidrogeles transparentes, se recomienda cambiarse de 3 a 7 días. En el caso de los hidrocoloides, en el caso de los hidrocoloides son pues aquellos que combinan gelatina, algún tipo de peptina, carboximetilcelulosa. Esos tienen forma de oblea o de polvo y estos están indicados para lesiones por decúbito que tienen un exudado ligero, de ligero a moderado. Y estas se tienen que cambiar más o menos cada 3 días. Los alginatos son polisacáridos derivados de algas marinas que tienen ácido algínico y estos nos ayudan a absorber todos estos exudados un poquito más extensos y estos, en cuanto se saturen, se tienen que cambiar. Entonces, los alginatos tienen un máximo de 7 días, pero si se saturan antes, se tienen que cambiar. Aquí tenemos dentro de la misma guía de referencia rápida y la de evidencias y recomendaciones, cuáles son aquellos productos que son más utilizados de acuerdo al tipo de lesión. Cuando tenemos una piel íntegra, el tratamiento aconsejado son ácidos grasos hiperoxigenados, productos de barrera, películas de barrera y el óxido de zinc. Pues recordemos que el óxido de zinc es muy utilizado cuando la piel está íntegra, que no está rota. Cuando ya de alguna manera se busca favorecer una nueva epitelización, es decir, que se renueve el epitelio, pues se puede utilizar un colágeno más un apósito secundario. En el caso de las lesiones con presencia de mal olor, con o sin infección, que tengan un exudado ausente o presente, aquí lo que se busca es evitar el mal olor. Y entonces aquí se pueden utilizar el hidrogel más el carbón más un apósito secundario. En estos casos es solamente con ese objetivo, evitar el mal olor. O cuando hay exudado presente, alginato o hidrofibra más carbón más apósito secundario. En el caso de la presencia de infección o sospecha de infección, aquí se pudiera utilizar un hidrogel más un apósito de plata más un apósito secundario. En los casos de hipergranulación de la lesión, el objetivo es eliminar el exceso de tejido y entonces aquí podríamos utilizar dos tipos de sustancias, ¿no? El nitrato de plata o una pomada con algún corticoide. Cuando hay tejido de granulación y hay exudado, si es nulo o escaso, solamente se utiliza hidrogel más apósito secundario y esto evita la maceración de la piel. Y si hay de alguna manera exudado abundante o moderado, pues aquí utilizaríamos alginato, hidrofibra y más un apósito secundario.
Sin embargo, cuando llegamos a unas fases donde el tejido está faselado, es decir, hay pues ya un tejido cubierto ahí que pudiera permitir pues que se genere alguna infección, está cubriendo toda la lesión, ya es un tejido que no es viable o es un tejido necrótico, pues aquí ya viene el desbridamiento enzimático, el desbridamiento autolítico, el desbridamiento quirúrgico, que es el desbridamiento cortante, y que se pudiera generar con cualquier combinación de, pues de alguna manera de los que ya se han mencionado anteriormente. ¿Qué otra cosa es importante en el manejo de este tipo de pacientes? El dolor. El dolor es muy, muy importante. Generalmente, como enfermeras, podemos utilizar diversas escalas. Sin embargo, una de las más utilizadas es la escala visual analógica, la EVA. Y esta nos permite clasificar el dolor de leve, moderado y severo. Recordemos, en el caso de un dolor leve, pues se puede generar un manejo del dolor simplemente con AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroideos. Pudiéramos utilizar el paracetamol, que es uno de los más básicos, en un dolor moderado, una escala de 5 a 7 en la escala visual a análoga. Aquí pudiéramos utilizar algún opioide leve, como por ejemplo el tramadol, o pudiéramos aquí generar una combinación con un opioide leve y un aire. Ya en el dolor severo, aquí pues se requiere ya opioides potentes, morfina, citrato de fentanilo, que ya sea en infusión continua o en una infusión controlada. Sin embargo, dentro de pues estas cuestiones de las guías de referencia, nos dice que nosotros como profesionales sanitarios tenemos que estar monitorizando de forma regular, siempre mediante una escala del dolor, pudiera ser esta EVA. Pudiéramos de alguna manera iniciar con esta escala básica que son los AINES para un dolor leve a moderado, tratar de evitar el uso de estos opiáceos porque pudieran favorecer la sedación, entonces al favorecer la sedación, favorecen la inmovilidad. Y si esta persona obviamente no está en un ámbito hospitalario donde se le va a dar cambios de posición, se va a estar dando vigilancia, pues esto podría empeorar la situación de la lesión. Y aquellos pacientes que pudieran tener alteraciones cognitivas, en este tipo de pacientes con alteraciones cognitivas, por ejemplo, aquellos que son pacientes post-EBC, los cambios de signos vitales también pudieran ser un indicativo de la presencia de dolor. Para el control de la infección y sin invadir otras áreas, aquí obviamente se requiere de forma muy específica estar valorando la presencia de los signos de infección, el eritema, el mal olor, el calor, ¿sí? La sudoración, la fiebre, el recuento de los glóbulos blancos. Entonces, recordemos, si hay calor, si hay rubor, si hay enrojecimiento, si hay un aumento de temperatura, nos pudiera estar indicando que hay una infección. Entonces, estos ya son indicativos. Entonces, simplemente por estar observando, estar vigilando a nuestro paciente, pues podemos sospechar de una infección. En el caso de una infección, pudieran utilizarse algunos agentes tópicos locales. Estos son muy básicos, los maneja dentro de las guías de evidencias de recomendaciones, y los que anteriormente se utilizaban bastante bien, la mupirocina, la sulfadiacina de plata, algunos agentes tópicos opacos, y de forma muy específica
Aquellos que requieran algún antibiótico de forma específica, puede ser un antibiótico sistémico de un espectro amplio. Y estos, pues obviamente se tiene que ir llevando la correlación con los estudios clínicos y estar generando esta vigilancia. Por último, en relación a la evaluación de las necesidades nutricionales, todos los pacientes de forma muy específica que pudieran llegar a tener o desarrollar una lesión por presión, van a requerir un mayor aporte proteico, es decir, se va a requerir una dieta aumentada en proteínas. Sin embargo, hay que estar vigilando también si no tiene algunas patologías concomitantes que pudieran impedir, pues, de forma muy específica que se les dé este tipo de dieta. Aquellos pacientes que tengan desnutrición, que es muy frecuente en el caso de los pacientes con lesiones por presión, tienen un mayor riesgo de una demora en la curación, es decir, aquellos que tengan desnutrición van a tener un periodo más lento de recuperación. ¿Cuáles son esos marcadores de desnutrición? La albúmina menor de 3.5 gramos por decilitro, un peso corporal menor al 80% del peso ideal, y en estos pacientes que pudieran llegar a tener una desnutrición o alguna alteración, se recomienda una ingesta proteica de 1.25 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo por día, y en ocasiones algunos suplementos. En algunos pacientes se pudiera llegar a utilizar suplementos como arginina, algunas vitaminas, en específico la B, C, D, ¿sí? Todas aquellas vitaminas o suplementos que pudieran generar una mayor recuperación, es decir, que este paciente pudiera tener una curación óptima. En la terapia de tipo coadyuvante tenemos terapia de presión negativa, factores de crecimiento recombinantes tópicos, la terapia de estimulación eléctrica, la terapia eléctrica magnética, y dentro de estas, las que son coadyuvantes, la presión negativa, que es el cierre asistido por vacío, es directamente en las lesiones, en las heridas. Se puede aplicar para limpiar las heridas. No existe una evidencia clara de que haya una alta eficacia, pero en algunos estudios pequeños, pues se han encontrado algunos datos que pues pudieran pues darnos la pauta que se puedan utilizar en algún tipo de paciente. En relación a los factores de crecimiento recombinantes, aquí está el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este es uno de los que más estudios se han encontrado y que sugieren, de alguna manera, la evidencia sugiere que estos factores de crecimiento pudieran facilitar la cicatrización de las heridas o de este tipo de lesiones. En relación a la terapia de estimulación eléctrica, pues permite aumentar la cicatrización. Y por último, las terapias eléctrica magnética, fototerapia, que es masaje con masaje, oxígeno hiperbárico. En esta obviamente todavía no se ha demostrado evidencia que pudiera apoyar a estos tratamientos. Y finalmente, en el caso de la cirugía, cuando ya no la lesión sea demasiado grande, demasiado extensa, aquí es necesario, pues obviamente, utilizar algún tipo de injerto de piel, pudieran utilizarse algunos colgajos miocutáneos que se pudieran retomar para generar un cierre de algunas áreas grandes de prominencias óseas, como la región sacra, la región isquiática, algunos trocánteres, ¿sí? Y pues de forma muy específica, aquí la cirugía sí mejora la calidad de vida de los pacientes. Generalmente todos estos pacientes que reciben cirugía, cuando ya son estadios muy avanzados o son extensiones muy grandes de piel que están afectadas,
pues obviamente requieren un tratamiento de seguimiento por lo menos de 6 meses y que en este tratamiento post cirugía, pues también se vayan contemplando pues la cuestión de la nutrición y las comorbilidades. Aquí les dejo algunas referencias. Les vuelvo a comentar, esta es una sesión básica y pues de forma muy específica abrimos el espacio para algunos comentarios. Hola, buenas tardes. Oye, mi pregunta es cuando dijiste que se puede usar vaselina cuando están en cama los pacientes. Es que no escuché bien ese tema. Ah, sí, sí, pues incluso se puede utilizar cualquier tipo de lubricante de piel y dentro de las alternativas más económicas para evitar la presencia, Exacto. no es directamente en la lesión, sino para Ujú. evitar la presencia de las lesiones, así como una forma de prevención, para hidratar la piel podríamos utilizar incluso vaselina. Ah, ok, sí, era mi duda, porque yo he tratado pacientes así y a veces dicen es que hidrátelos y a veces no tienen que la Lubridero, que la así o sea, medicamentos o pomadas específicas y pues a veces lo más viable podría ser la vaselina, ¿no? Que es como sería en todo el cuerpo, pues esa era mi pregunta. Gracias. Sí, sí, así es, gracias. Ujú. Bueno, por aquí leyendo algunos comentarios, María José Arellano Hernández nos dice, Disculpen, atención prehospitalaria, normalmente para heridas utiliza la yodopovidona o el isodine". Ah, ok. Bueno, aquí en este caso yo comentaba, ¿sí? Que de forma muy específica, sí en el ámbito hospitalario generalmente utilizamos estas cuestiones de los compuestos de yodo. Sin embargo, en algunos estudios se ha encontrado que de forma específica algunos compuestos de yodo, algunos compuestos con este yoduro, pudieran generar una lesión en la piel, pudieran generar alguna quemadura química y por eso es que yo lo comentaba. Sin embargo, generalmente en el ámbito hospitalario es lo que nosotros utilizamos, ¿no? Esta yodopovidona, ya sea en solución o en espuma. Sí, sí, pero obviamente estos estudios que yo les comento, pues es cuando el yodo se queda en la piel, ¿no? Por mucho, mucho tiempo y obviamente no hay esa limpieza, no hay ese retiro del exceso de yodo para evitar generar una lesión en la piel. No sé si por ahí se resuelve. Ok, dice Maribel Reyes Hernández. Disculpen, nos compartirán el video de la sesión. Sí, todas las sesiones son grabadas y se les comparten. Incluso aparecen en el canal de YouTube. Ok,
Ok, Laura Hernández dice muy bueno el tema, gracias por compartir, muchas gracias. Ok, ok, sí, ok, puedo realizar, ok. Sí, recordemos todas las constancias. Es el canal de el Centro Integral de Respuesta Médica y Servicios de Salud. Ahí nos puede encontrar, pregunta aquí dónde puede encontrar el canal. Sí, es el del Centro Integral de Respuesta Médica y de Servicios de Salud. Ahí están, de forma muy específica las grabaciones de los videos. Raimundo Dávila dice, excelente ponencia. Muchas gracias, Raimundo.